Lo Sí. que digan se escucha. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra conferencia semanal que organiza la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes compartiendo pues diferentes temas acerca de el día de hoy. Haremos un repaso histórico sobre un tema que nos interesa a todos y del cual pues hablaremos ahora con una experta que nos platicará sobre cuál es la riqueza que hemos heredado de España. Pero antes de iniciar me gustaría recordarles que la Universidad Vasco de Quiroga, en el Estado de México, estamos ya prácticamente iniciando el semestre, pero todavía hay oportunidad de que nos inscribamos, de que se pueden inscribir en las diferentes ofertas educativas. En particular tenemos la maestría en doctrina social cristiana que pues ha sido muy interesante su desarrollo. De hecho pueden ver en la propia página de la Universidad Vasco de Quiroga Estado de México o en la misma página de Encuentro Ciudadano por la Paz varias exposiciones de los que estamos estudiando ahí la maestría, un poco para animarlos a ver el trabajo que está realizando y cuál es la labor que se está llevando a cabo. Es una maestría que tiene un enfoque fundamentalmente práctico. Quienes estamos ahí, pues tenemos el, el cometido de llevar a cabo un proyecto de aplicación de la doctrina social cristiana. Esto es, no queda únicamente en el estudio, sino que también pasa a la parte de la aplicación práctica. Entonces los invito a que si se animan, pues se inscriban a la maestría, vean los diferentes videos que hay por ahí con nuestros alumnos y se animen a tomar la maestría. Estamos a punto de iniciar, todavía estamos a tiempo de la inscripción y sobre todo todavía estamos a tiempo de que aprovechen algunos descuentos que estamos haciendo para quien se anime a inscribirse. Y bueno, pues iniciemos con la conferencia del día de hoy. Jorge, bienvenido. Mari Carmen, damos inicio y si nos haces favor de presentar a nuestra expositora. Sí, como no, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Rafa. Pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra María del Carmen Ibarrola Martínez. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Cursó el programa de Persona y Familia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, el Diplomado en Filosofía de la Educación en el Centro de Investigación Social y Avanzada, el curso de Fundamentos del Matrimonio de Nairobi y el curso Mundo Digital y Adolescentes de México. Tallerista certificada por A Favor de lo Mejor, profesora con más de 12 años de experiencia a nivel secundario y preparatorio, experta en temas de educación de los hijos, relación matrimonial y temas de actualidad. Y hoy pues, nos va a dar parte de su conocimiento profesional,
que es historia. Buenas noches. Mari Carmen, adelante. Estoy el micrófono. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias a Encuentro Ciudadano y a la UBAC por este espacio y a todos los que están escuchando la transmisión. Pues yo el día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que digamos que están dentro de un debate que no es nuevo, ¿no? Que es un debate que se ha dado prácticamente desde que México logró su independencia y empezó como todo un proceso de separación de España. Eh, pero yo el objetivo principal que quiero a través de esta plática es compartirles como la riqueza del legado hispánico o del legado, pues no solo español, sino también todo el legado que nos viene de los 300 años de virreinato. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. Bueno, ¿por qué me parece importante hoy en día o por qué es importante hoy en día hablar de este tema? Bueno, en primer lugar, pues el 13 de agosto, o sea, ya en 8 días, dentro de una semana, se van a cumplir 500 años de la conquista de la Ciudad de México. 500 años de que fue la caída de Tenochtitlán y que comenzó pues lo que se conoce como el virreinato. Entonces, pues en el marco pues de este aniversario, pues creo que es muy importante reflexionar sobre cómo este suceso histórico todavía está como dentro de nuestra identidad nacional, del imaginario colectivo y todavía sigue jugando dentro de decisiones políticas o de la propia idea que tenemos de nosotros como mexicanos. Entonces, bueno, básicamente, digamos que nosotros como nación, México como nación, se forma a partir de diferentes mundos y de diferentes sociedades. Normalmente decimos que es la fusión de dos mundos, que es el mundo español y el mundo precolombino, pero la realidad es que es la fusión de muchas culturas y de varios mundos, porque tenemos que tomar en cuenta que en la sociedad precolombina no había una sola cultura, sino que en el centro de Mesoamérica, bueno, más bien hacia el norte de Mesoamérica, había muchas culturas y los que dominaban eran los aztecas, pero estaban los otomís, los tlaxcaltecas, los mazaguas, es decir, hay una gran variedad de pueblos que incluso cada uno tiene su propio idioma o su propio dialecto, por un lado, y por otro lado tenemos que España todavía no se ha conformado como la nación que hoy conocemos, sino que está en proceso y está a poco tiempo de. Y también aquí hay que recordar que cuando se logra la conquista de México, los reyes católicos ya habían muerto y el que ejerce el poder en ese momento es Carlos V. Y Carlos V es emperador no solo de España y de América, sino de otros territorios. Es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. España tiene territorios en buena parte de Italia, en lo que ahora conocemos como Países Bajos. Entonces tenemos que que no es solo la fusión del mundo español, que todavía no existe como tal, con un solo mundo indígena, sino que son muchos pueblos indígenas con una tradición cultural muy variada de Europa. Y finalmente el virreinato van a ser 300 años en donde se va a ir gestando una nueva, y se va a ir dando lugar a una nueva sociedad, a una nueva cultura, a partir de las herencias de todos esos pueblos. Y pues normalmente cuando nosotros éramos más chicos en la escuela, pues lo que se nos decía es que los 300 años de reinato, pues como que no pasó nada, como que fueron 300 años de dominación y nada más nos hablaban muy mal de los españoles, pero como si en esos 300 años no hubiera pasado nada más allá de injusticias, ¿no? Y la realidad es que pues 300 años es muchísimo, es más tiempo
de lo que llevamos siendo una nación independiente. Y pues obviamente ahí se dieron como muchos procesos que es muy importante valorar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotros hemos recibido un discurso negativo sobre nuestra herencia hispánica? ¿No? Y aquí tenemos, o por qué cobra, y también vale la pena preguntarnos por qué estos temas cobran actualidad después de 500 años. Bueno, por un lado tenemos que en general cobra mucha actualidad, porque en los últimos años hemos visto cómo ha empezado a crecer a nivel mundial una serie de movimientos anticolonialistas que sobre todo están como muy enfocados en reivindicar a las razas, a las razas venidas de África, que durante muchos siglos fueron esclavizadas en diferentes territorios y entonces surge un discurso anticolonialista que además es un discurso que ya tiene como varios años, pero que cobra muchísima fuerza con todo el movimiento de Black Lives Matter que sucedió pues hace poco más de un año en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces vemos que de repente empiezan a derribar estatuas de Fray Junípero Serra en California, que en Sacramento removieron una estatua de donde estaba la reina Isabel y Colón. Era una estatua muy bella en donde estaba la reina Isabel dándole como las ordenanzas a Colón, en donde se permite la conquista o la búsqueda de nuevos territorios. Y por otro lado, bueno, en España también se han retirado una serie de monumentos. Aquí en la Ciudad de México no se armó alboroto porque el gobierno de la Ciudad de México se adelantó a las manifestaciones y decidió que poco antes de la conmemoración del Día de la Raza, el 12 de octubre, mejor retiran el monumento a Cristóbal Colón, que está en Reforma, antes de que alguien llegara a intentarlo quitar. Con el pretexto de que lo iban a restaurar, pero pues bueno, vamos a ver si algún día lo regresan, ¿no? Y si algún día lo regresan, pues a ver si no se convierte en un problema. Y lo que pasa es que varios grupos ya habían amenazado con que iban a ir a derribar o a vandalizar el monumento. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso de España, que decidió no hacer ninguna celebración ni ninguna conmemoración, ni nada sobre este tipo de aniversarios de la muerte de Hernán Cortés o de los 500 años de la conquista, porque el mismo gobierno español o los mismos españoles se han comprado como este discurso negativo de la conquista de México, ¿no? Y bueno, por un lado entonces tenemos estos movimientos anticolonialistas. Por otro lado, tenemos que el discurso nacional desde hace mucho tiempo, pero que básicamente los gobiernos del PRI se dedicaron a sembrar en el imaginario social de los mexicanos por medio de la educación pública y por medio de todo lo que se nos enseñaba de historia en la escuela. Y es un discurso nacional que niega o descalifica nuestra herencia española, que básicamente dice que los españoles vinieron, saquearon y esclavizaron a los indígenas y cometieron muchas injusticias y que enaltece el pasado indígena, ¿no? Y para ellos es como si hubiera habido un pasado precolombino, luego vienen los españoles, conquistan México y la época nacional es como una continuación de lo precolombino, como si en ese inter no hubieran pasado muchas cosas, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, pues teorías como la de que somos los hijos de la chingada porque los españoles violaron a las indígenas y nosotros somos los hijos de esas violaciones. Y bueno, la verdad es que qué país puede construirse como con orgullo de sí mismo si esas ideas se repiten y se repiten y se repiten y se les enseñan a los estudiantes. Y si bien este discurso ha ido como pues transformándose un poquito, por ejemplo, en los programas
de historia, de secundaria actuales, ya se aborda mucho más el tema del virreinato, ya no se ve tan rápido, ya se recuperan algunas cosas. Finalmente, este discurso vuelve a cobrar actualidad cuando nuestro presidente decide distraer la atención de los mexicanos decir y mandar una carta a España y una al Vaticano diciendo que se pidan disculpas por los abusos cometidos durante la conquista y durante la mal llamada colonia, ¿no? Entonces, bueno, si bien el presidente utiliza este tipo de estrategias para desviar la atención de asuntos graves nacionales, finalmente sí se reavivan ciertos rencores que habían sido sembrados desde hace un tiempo, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que contribuye a la construcción de este discurso negativo sobre nuestro pasado hispánico es lo que se conoce la leyenda negra. Digamos que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, bueno, desde antes, desde el siglo XVI, pero sobre todo en el XVII, España es la potencia mundial por excelencia. Es quien tiene mayor dominio de un mayor territorio a nivel mundial, ¿no? Ya para ese entonces, España también ha conquistado a las Filipinas, entonces tiene territorios en América, en Europa, en Medio Oriente, ¿no? Entonces el imperio español está expandido a nivel mundial y es una potencia militar, es una potencia económica, es una potencia política. Y sus enemigos, principalmente Inglaterra, pues están muy interesados en arrebatarle esa hegemonía y también en posicionarse. Y entonces una de las maneras en la que van empezando a lograrlo, además de las estrategias militares y comerciales y de conquista de otros territorios, es por medio de la propaganda. Y entonces se crea lo que se conoce como la leyenda negra, que son una serie de falsedades o de exageraciones históricas, pero que han alimentado a estos dos discursos, al discurso nacional y al discurso anticolonialista. Y yo he escuchado a algunos historiadores diciendo que hoy en día la leyenda negra ya no existe, y es una falsedad total, porque está en el imaginario colectivo. ¿De quiénes? De los mexicanos, de muchos españoles que se sienten avergonzados por la conquista, y de todos estos movimientos anticolonialistas como el Black Lives Matter y pues como estos nuevos movimientos sociales, ¿no? Entonces, digamos, por estos tres tipos de discursos que hay un desprestigio muy, muy fuerte a todo lo que fue el virreinato y la conquista de México, la conquista de América. Y entonces quisiera yo, como contraponiendo un poquito a toda esta visión tan negativa, hablar como del legado que nos enriquece, no solamente de las cosas negativas de la conquista, sino como de todo lo bueno, de todas las, pues de una herencia positiva, por decirlo de alguna manera. Y entonces tenemos, bueno, que en primer lugar, por ejemplo, contra un mito muy difundido, que es que los españoles maltrataron a los indígenas y cometieron una serie de injusticias muy graves contra ellos, tenemos como contraposición que, bueno, perdón, antes de entrar en este detalle, me gustaría aclarar una cosa. A ver, algo que tenemos que matizar es que muchas veces la mirada que ponemos nosotros sobre la conquista de México es una mirada de hombres del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? En donde la conquista militar es algo que ya no se acostumbra, es algo que ya no está muy bien visto, y tenemos que historizar y que poner en contexto, ¿no? Poniendo en contexto, todos los países que tienen algún grado de poder son países que están buscando conquistar y colonizar territorios para aumentar sus riquezas, para aumentar el comercio, para aumentar su poderío militar. Y España no va a ser la excepción. Al poco tiempo va a suceder lo mismo Inglaterra, Holanda,
Portugal van a estar teniendo como la misma intención, tanto en Asia como en África. Entonces, pues hay que poner en contexto, ¿no? Y ahora, pues obviamente una invasión militar siempre va a, pues siempre va a ser cruda, ¿no? Porque hay guerra y porque hay muertes y porque hay enfrentamientos. Entonces, pues sí, obviamente murió mucha gente, obviamente murieron muchos indígenas en el proceso de conquista, pero digamos que historizando es como parte de lo que sucede en la época, no es algo atípico. Quizá a nosotros nos parezca muy triste, pero porque lo vemos con una mirada actual y no con la mirada propia de la época. Entonces, regresando al tema, ahora sí, normalmente se difunde mucho o se piensa mucho que se cometieron muchísimas injusticias contra la población indígena. Y ahora aquí hay que tener muy en cuenta que sí es cierto que hubo asesinatos, que sí es cierto pues que en una guerra murieron muchas personas, que posteriormente en un proceso de conquista sí hubo un proceso de dominación y de imposición cultural, porque es la naturaleza de una conquista. Sin embargo, es muy interesante que a diferencia de otros procesos de conquista y de colonización, la corona española veló mucho por la protección de los indígenas. Y aquí encontramos cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, bueno, está todo el debate de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, que se da a partir de Fray Bartolomé de las Casas, y viene todo un debate dentro de los españoles que a nosotros nos puede parecer igual como muy, muy extraño, pero por la mirada que tenemos nosotros, pero viene todo un debate sobre la humanidad del indígena, ¿no? Y este debate es muy importante porque si se concluía que el indígena no era un ser humano, entonces se le podía tratar como un esclavo o como un objeto. Y en contraposición, si se acepta su humanidad, tiene que tener un trato digno, un trato de hijo de Dios, ¿no? De cristiano, y no se puede esclavizar o someter de la misma manera. Y para nosotros puede ser como muy aberrante que alguien se haya planteado la posibilidad de que el indígena no tuviera humanidad, pero de nuevo hay que volver a poner nuestros pies en la época, ¿no? Es como si ahorita nosotros llegáramos a Marte o a algún planeta o afuera y encontráramos vida y entonces nos preguntaríamos si es una vida igual a la nuestra, si es una vida humana o si es una vida distinta. Lo mismo sucedió para muchísimos, o sea, para el viejo mundo. Hay que recordar que en España no se sabía de la existencia del continente americano y cuando se encuentran con estas nuevas tierras y con sus habitantes, es un replanteamiento de todo lo que pensaban sobre el mundo, sobre la historia y sobre la humanidad. Y en ese sentido, el debate sobre la humanidad de los indios es muy entendible. Y este debate termina resolviendo que los indios sí son humanos y que por lo tanto sí son sujetos de derechos y que por lo tanto se les debe de evangelizar, no por querer imponer una cultura, sino que aquí también es muy importante tener en cuenta que es una sociedad profundamente religiosa y que es una sociedad que en ese ser profundamente religioso está convencida de que si un alma no se ha bautizado y no se ha cristianizado, cuando se muera se va a ir al infierno. Y entonces llegan estos conquistadores y estos frailes a conocer a estos habitantes y dicen, a ver, es que no convertirlos al cristianismo sería condenarlos al infierno por toda la eternidad. Y desde esta perspectiva, entonces, se tienen que hacer esfuerzos por convertirlos. Y aquí inicia todo el proceso de evangelización, que es una historia muy, muy bella y muy interesante. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar que en efecto se buscó proteger a los indígenas? Aquí es muy importante. Por supuesto que se cometieron abusos. Pensemos que los conquistadores, pues, están fuera como de que haya, aunque están dentro de un marco legal, no están no están en el territorio en donde se cuida que ese marco legal se cumpla.
Y entonces eso sí dio lugar a muchos abusos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la corona española? Frente a todos esos abusos, decir, tenemos que proteger a los indígenas, porque, como decía Isabel la Católica, decía, son vasallos libres de la corona. Vasallos libres. Y aquí quiero como remarcar muy bien este término. Son vasallos libres. O sea, son hombres libres, son seres humanos, son sujetos de derecho y también deben de tener la protección legal de la corona española. Y entonces se crean una serie de leyes que posteriormente se van a recopilar y se van a conocer como las leyes de Indias, que tenían muchas funciones. O sea, las leyes de Indias buscaban como regular y darle un marco legal a todo lo que sucedía en estos territorios, pero que una de sus funciones va a ser proteger a la figura del indígena, protegerla pues contra los abusos de quienes estuvieran habitando en estas tierras, ¿no? Entonces, es una mentira pensar que los españoles solo vinieron a sojuzgar a los indígenas. Si bien hubo abusos, no se permitieron legalmente y se buscó poner un marco legal y que se buscó que ese marco legal se cumpliera para proteger al indígena y para que no tuviera una condición de esclavitud o de una condición de esclavitud o de, bueno, o de sojuzgamiento, de un trato injusto, ¿no? Ahora, otra cosa que también es muy importante y que vamos a ir viendo es que, a diferencia de muchísimas otras conquistas y muchísimos otros procesos de colonización, la corona española o los españoles sí buscaron integrar al mundo indígena a su propia cultura. Y entonces aquí tenemos algo muy interesante, y es que muy pronto, o sea, la conquista, el proceso de conquista de Hernán Cortés a México comienza en 1519 y se logra el 13 de agosto de 1521. Y muy pronto la corona española va a empezar a trasladar instituciones propias y naturales de España a estas nuevas tierras. Entonces tenemos, por ejemplo, en 1524 se crea el Consejo de las Indias, que se va a encargar pues como de resolver todas las situaciones y de crear todas las leyes necesarias para regular estas nuevas tierras. En 1527 se crea la Real Audiencia de México, o sea, solo 6 años después de lograda la conquista se crea la Real Audiencia. ¿Qué es una Real Audiencia? Una Real Audiencia es una figura legal que existe en España desde el siglo XIV, que básicamente de lo que se encarga es de cuidar que se esté impartiendo justicia, ¿no? Tiene otras funciones, pero esa es su función principal, que las leyes se cumplan. Entonces se crea muy pronto. La imprenta, por ejemplo, se trae a la Nueva España en 1539, es decir, 18 años después de haberse logrado la conquista. Es muy pronto y se empiezan a imprimir libros en estas nuevas tierras. En su mayoría tiene un fin evangelizador. De hecho, el que plantea la necesidad de que se traiga la imprenta es Fray Juan de Zumárraga. Y, por ejemplo, el traslado o la creación de otra institución es la Universidad Pontificia, que las universidades eran una figura que también existe en Europa desde finales de la Edad Media. Y entonces, cuando se empiezan a estructurar las formas de gobierno y las instituciones, se crea la Universidad Pontificia en 1551, ¿no? También de una manera muy pronta. Y esta idea de traer las las instituciones españolas, es lo que nos hace pensar que el proceso de conquista y de colonización fue muy distinto al que llevaron a cabo otros países. Porque lo que hace España no es llegar a un nuevo territorio y establecer un dominio económico y extraer mano de obra y recursos naturales de él, sino que llega y traslada todas sus instituciones, y ese trasladar las instituciones es una forma como de acoger o de incorporar a su mundo, ¿no?
Y los movimientos anticolonialistas podrían decir que todo esto dio lugar a, pues, a que se acabara con la cultura prehispánica y a que se impusiera la española. Sin embargo, en realidad lo que se está buscando es integrar a estas nuevas tierras al mundo español. Y incluso aquí, por ejemplo, yo casi nunca hablo de la época de la colonia. Casi siempre hablo de la época virreinal o del virreinato. Y esto se lo agradezco mucho a una maestra de la universidad, a Cristina Torales, que ella hace como muy marcada esta diferencia, porque a ver, una colonia es lo que hizo Inglaterra en África, es llegar a extraer los productos, llegar a esclavizar a la población y ya, ¿no? Y en cambio, la Nueva España tenía la categoría de el virreinato de la Nueva España y los otros virreinatos que se van a dar en América del Sur tenían la categoría legal de un virreinato, no de una colonia. Esto legalmente les daba una condición de igualdad. Acuérdense que España está formada por muchos reinos, ¿no? Por el reino de Castilla, por el reino de Granada, por el reino de Aragón. Y en esta conformación a partir de diferentes reinos, la categoría legal de la Nueva España se equipara a la categoría legal de los otros reinos españoles. Entonces, se está en condiciones legales de igualdad. Y no es una colonia que sea sojuzgada, sino que es el igual al resto de los territorios españoles. Ahora bien, tenemos que dentro de toda esta herencia positiva o este legado, tenemos un legado cultural muy, muy importante y muy enriquecedor, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo en Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pues de cómo Nueva España pues también fue prolífica, no solamente recibió la cultura española, sino que produjo la propia, ¿no? Y aquí en Sor Juana tenemos el ejemplo pues de esa producción desde la literatura. Pero tenemos también, por ejemplo, que en el siglo XVIII, desde el siglo XVII, más bien, comienzan a hacerse muchos estudios de botánica, por ejemplo. Se hace toda una investigación sobre las plantas y los animales que habitan en la región de la Nueva España. Y aquí, en gran medida, los encargados de llevar esta gran labor de investigación fueron los jesuitas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno en los libros que escribieron de botánica, pues de sus dibujos y de todo lo que fueron relatando. También se hicieron muchísimas expediciones para la cartografía, ¿no? Muchas expediciones que fueron también en gran medida llevadas a cabo por jesuitas. Pero bueno, se trazan mapas, se conocen los territorios, ¿no? Incluso se habla o por ejemplo, se habla de una ilustración española o una ilustración novohispana, porque tenemos a muchísimos intelectuales, podríamos decir, que tienen como esta nueva visión científica del mundo y que están investigando los territorios de la Nueva España desde esa visión. Entonces, bueno, en la cultura y bueno, en el arte, nada más que el arte, pues es algo tan enriquecedor que lo dejé aparte, ¿no? El legado artístico que nos deja la época virreinal es, pues yo creo que de los principales que tenemos que retomar, ¿no? Y aquí voy a hacer un recuento muy, muy breve, pero podríamos dedicarnos horas y horas a estudiar el arte virreinal, que principalmente se ve en la arquitectura, pero también, bueno, por ejemplo, tenemos pintores muy, muy importantes como Miguel Cabrera, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la Virgen, entre muchas otras que se hicieron. Tenemos, por ejemplo, estos angelitos que son muy comunes encontrarlos en los retablos de diferentes iglesias,
pero que a mí me gusta mucho retomar o hacer como este acercamiento al detalle, porque nos hablan de la fusión de las diferentes culturas, ¿no? O sea, estos angelitos que nosotros podemos apreciar no son los típicos angelitos europeos, tienen muchos rasgos indígenas. Quizás en este retablo en específico no se ve tan claro como en otros, pero si ustedes van a alguna iglesia en el centro de la ciudad en donde vivan y se ponen a analizar con detenimiento cómo son los angelitos, se van a dar cuenta que tienen muchos rasgos indígenas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que llegaron los misioneros, que la principal forma de evangelizar era por medio de ir creando conventos De en los diferentes angelitos pueblos, europeos. y los conventos eran como la fuente de la incorporación a la cultura occidental y de la evangelización. Y entonces los misioneros formaban artistas y a su vez los artistas eran los que pintaban las iglesias, los que hacían las esculturas, los frescos, este tipo de detalles en los retablos, los que cantaban en las misas, ¿no? Entonces se les enseñó a cantar, a dominar ciertos instrumentos, y aquí muchas veces se nos puede hacer pensar que fue como una imposición o como un sojuzgamiento o como que se les obligó a los indígenas a hacer esto, ¿no? Y más bien lo que se hizo fue incorporarlos, ¿no? Porque ellos recibían un pago, recibían un sueldo por su trabajo artístico, y además eran formados en esa rama artística y se especializaban en eso, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor porque todos estos artesanos indígenas, pues no solamente se van a incorporar al mundo occidental o al mundo cristiano, sino que van a dar sus propios aportes y sus propios rasgos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de arquitectura, es la Catedral de Zacatecas, ¿no? Es un bellísimo ejemplo del arte barroco, de lo que conocemos como churrigueresco, y aquí podría ponerles yo miles y miles de imágenes, ¿no? Pero bueno, quise dejar esta de la Catedral de Zacatecas como representativa. Y aquí tenemos, por ejemplo, un fresco de un convento. Si ustedes se van pues, a los diferentes conventos, que hay muchísimos conventos en Malinalco, en Metepec, en Hidalgo, en Querétaro, y desde ciudades importantes o céntricas hasta pueblitos como Malinalco, por ejemplo, o varios pueblitos en Hidalgo. Y entonces lo que les digo, el centro de la forma de civilizar y de evangelizar es el convento. Y los conventos tenían una planta baja en donde podía acceder casi toda la gente, donde era en cierta medida pública, y una planta alta que era reservada a los frailes. Y entonces, normalmente en los muros de estos patios se pintaban escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se iba contando la historia de la salvación, que era como una forma didáctica de enseñarle a los indígenas la historia de la salvación, y en las segundas plantas eran pinturas más bien dirigidas hacia los frailes, para contemplación, para oración, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un fresco en donde el pasaje que se está contando es el lavatorio de pies, ¿no? Y aquí podemos ver un poquito lo mismo, cómo hay algunos rasgos indígenas, ¿no? Por ejemplo, la barba y los bigotitos tienen como un sesgo indígena, ¿no? Los motivos florales y animales, ¿no? Sobre todo en los frescos de la planta baja, encontramos muchísimas flores y muchísimos animales propios de la región en donde se está pintando, que también nos habla como de esta fusión de las diferentes culturas. No es solamente un venir, imponer y sojuzgar, sino más bien es un venir, acoger, incorporar y fusionar. Bueno, otra cuestión que en parte es legado, pero que en parte también es algo de lo que deberíamos estar orgullosos, es que para estos siglos, no solamente España se convirtió en una potencia mundial o económica, sino también la misma Nueva España.
Y eso se ve mucho por el comercio. América se convirtió en el centro del comercio entre Oriente y Occidente. Y repito que para el siglo XVII se logra la conquista de las Filipinas y en esa conquista de las Filipinas, digamos que las Filipinas no sé si lo ubiquen ustedes en el mapa, no me ocurrió poner como un mapa, pero las Filipinas están como al sur de Japón, y entonces van a hacer el contacto hacia China y hacia la India. Y entonces de ahí va a venir lo que es la nao de China, y van a pasar a comerciar. Primero llegaban al puerto de Acapulco, y del puerto de Acapulco se cruzaba hacia la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, y los barcos salían de Veracruz hacia España, y de España llegaba a toda Europa, ¿no? Y posteriormente, cuando se van colonizando y encontrando más tierras hacia el norte, ¿no? La zona de California se vuelve ese punto ¿no? O sea, se llega primero a California, luego a Acapulco, y ya se hace el resto del recorrido que les comentaba yo. Y entonces, pues todas las exploraciones hacia los territorios del norte van a tener varios fines. Van a tener, por un lado, el fin del comercio, por otro lado, el fin de la exploración geográfica y cartográfica, y también el fin de la evangelización, de ir evangelizando todas esas zonas. Y aquí lo que es, por ejemplo, muy interesante es que muchos de los que hicieron estas expediciones no eran militares, eran frailes, ¿no? Como el Padre Quino o como Fray Junípero Serra, que fueron abriendo espacio, ellos sobre todo con un interés evangelizador, pero pues empujados por el gobierno, que tenía, además de este fin evangelizador, pues un fin también económico y político, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también una imagen de la nao de China, que fue pues como este barco muy famoso, ¿no? ¿Qué materiales o qué materias se comerciaban? Bueno, pues la seda, la porcelana, también, bueno, en México se producía chocolate, ¿no? Algodón, y a su vez, por ejemplo, en la Nueva España está prohibido sembrar algunas cosas y que eran traídas de España, ¿no? Pero bueno, también se comerció con tabaco. No sé, hubo ahí un intercambio comercial y económico muy, muy rico. Bueno, obviamente metales preciosos, ¿no? Oro y plata, que se enviaban de Nueva España y de los otros virreinatos hacia España. También eso, pero digamos que el florecimiento del comercio económico casi siempre va de la mano con un florecimiento cultural y con un florecimiento artístico. Y entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, los lugares en donde surge el Renacimiento, que son Italia y Países Bajos, son lugares que en su momento tenían una hegemonía económica debido al comercio. Y esto mismo va a suceder en la Nueva España. Esto va a dar lugar a una riqueza de la cual voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, otro legado, otra herencia muy, muy valiosa que tenemos nosotros de España, pues es todo el legado espiritual. Bueno, que para quienes somos católicos, pues estamos muy agradecidos, ¿no? Con que los españoles hayan evangelizado todas estas tierras. Pero a la vez, algo que es muy interesante es que vamos encontrando que todo el proceso de conquista espiritual fue un proceso muy, muy interesante. A ver, y aquí hay que tener en cuenta que siempre fue prioridad de la corona española la evangelización, a tal grado que los primeros conquistadores siempre salieron en sus barcos con frailes, porque además de que el fraile atendiera a los marineros y a esta población, era muy importante que llegaran a evangelizar y que llegaran a convertir a las poblaciones, ¿no? Y esto Isabel la Católica tiene un interés muy particular en esto,
pero Carlos V también. Por ejemplo, cuando se logra la conquista de México, Carlos V selecciona personalmente a los primeros 12 misioneros que van a llegar a la Nueva España a evangelizar. Y busca seleccionar a los misioneros que tengan mejor reputación, que sean muy cultos, que tengan fama de santidad o bueno, de ser hombres muy espirituales. Y él los selecciona personalmente. Y no solo selecciona españoles, también selecciona, por ejemplo, algunos de Países Bajos, bueno, de esa zona que entonces no se llamaba Países Bajos, pero de Flandes y de esa región, y varios de ellos cuando llegan a Nueva España no conocían ni siquiera el español, llegaron directamente a evangelizar, ¿no? Y entonces, en este proceso de conquista espiritual encontramos cosas maravillosas como que los evangelizadores empiezan a adaptar toda la doctrina católica a la lengua indígena. Y entonces, lo primero que hacen es dotar de un alfabeto a las lenguas indígenas, porque no tenían escritura propia, ¿no? Entonces incorporan el alfabeto y le dan una escritura a las lenguas indígenas y empiezan a enseñarle a los indígenas, sobre todo a los pertenecientes a la aristocracia indígena, les enseñan a leer, a escribir y escriben catecismos en diferentes lenguas indígenas. Los mismos frailes aprenden esas lenguas indígenas para poder llegar a estas poblaciones y hacen como todo un esfuerzo por salir de sí mismos y encontrarse y tener un encuentro con otra cultura para incorporarla al cristianismo. Pero no aplastándola, más bien conociéndola, incorporándola, ¿no? Y va a haber varias etapas en la evangelización, y va a haber como diferentes estrategias que también podrían ser motivo de otra conferencia, y no me voy a detener allí, pero lo que quiero mencionar es que en los esfuerzos de evangelización se nota este amor a los indígenas y se nota también este esfuerzo por incorporar, no por imponer y sojuzgar, sino por incorporar y por hacer propio, ¿no? Y tenemos aquí también, por ejemplo, bueno, una imagen de Vasco de Quiroga, que Vasco de Quiroga fue obispo de Michoacán, y algo que es muy interesante de él es que él no solamente procuró el bienestar espiritual de los indígenas, sino también su bienestar espiritual. Y entonces él creó en toda la región de Michoacán una cosa muy novedosa, y era que en donde se fundaron una misión, un convento, debía de haber un hospital que atendiera enfermos, y les dio y buscó que cada comunidad se especializara en una labor para que esa labor fuera su sustento económico. Y por eso es muy común en Michoacán encontrar que está Santa Clara del Cobre y que ahí trabajan el cobre, y que en otro pueblillo hacen las guitarras, y que, ¿no? y que cada pueblito tiene como su actividad especializada, y es porque él buscaba que no solamente hubiera un bienestar espiritual, sino también un bienestar material. Y bueno, esto mismo se puede ver, por ejemplo, en la tradición que tenemos nosotros de las pastorelas, pues que fue otra manera en la cual los evangelizadores se adaptaron o buscaron adaptarse a los indígenas, ¿no? Y como por medio de ciertas obras de teatro ellos trataban como de representar cuestiones de la salvación, y digamos la que se nos quedó fueron las pastorelas, pero también hacían representaciones de otros temas espirituales. Entonces, bueno, este tema de la evangelización es un tema muy, muy bello y que nos deja un legado muy importante, sobre todo para quienes nos consideramos católicos. Y bueno, finalmente, lo que les decía hace ratito, ¿no? Que todo este comercio y toda esta actividad económica también nos llevó a vivir en una riqueza y en un poderío que, por ejemplo, los encargados de la conquista de las Filipinas no fueron los españoles, fueron los novohispanos. Y aquí tenemos el caso del primer santo mexicano, de San Felipe de Jesús, que era de los primeros misioneros que acompañaban a estos conquistadores, pero toda la tarea de exploración,
de colonización, de encontrar rutas marítimas que pudieran regresar de Filipinas a Nueva España. Todo eso fue hecho por novohispanos. Entonces, pues ya nos habla de que la Nueva España llegó a tener en su momento pues un poder importante, ¿no? Y que esta idea de que los españoles vinieron y sacaron nuestro oro y nos saquearon, pues es una gran mentira, ¿no? Porque si no, no tendríamos expresiones como estas, ¿no? Entonces, bueno, esta riqueza se ve en pequeñas ciudades y grandes ciudades de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una iglesia en Zacatecas. El centro de Zacatecas nos refleja este poderío que llegó a tener la ciudad debido a su actividad comercial. Lo vemos aquí en Querétaro, yo vivo aquí en Querétaro, esta es una imagen de lo que fue la segunda planta del convento de los agustinos, ¿no? Que es una cosa bellísima, bellísima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una expresión de esto es la Capilla del Rosario en Puebla, que todo está hecho con lámina de oro, y pues todas estas son expresiones de riquezas y poderíos, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México tenemos muchísimos ejemplos, y no solamente allí, ¿no? En Michoacán, en, en Valladolid, ¿no? O sea, en muchos lugares de México tenemos ejemplos pues de esta riqueza cultural, pero también de esta riqueza material y del gran poder que llegó a tener la Nueva España durante estos 300 años. Bueno, entonces, eso es lo que yo quisiera mencionar, principalmente un poquito como repasando sobre esta herencia positiva y estas cosas maravillosas que nos legó, no solamente España como potencia conquistadora, sino que más bien se gestó a lo largo de los 300 años fusionando estas dos culturas, ¿no? O bueno, estas muchas culturas, porque como ya mencioné, no eran unos cuantos indígenas, solo un pueblo indígena, pues había muchos, ¿no? Y ahora quisiera hablar muy brevemente de algunos mitos y exageraciones que se dan sobre estos mismos temas. Entonces, el primero es esta idea de que los españoles vinieron y nos conquistaron. Y a mí cuando alguien me dice eso, bueno, realmente me estreso un poco, porque mi pregunta es, cuando la gente dice nos conquistaron, a ver, no son de sangre indígena. O sea, si nosotros hacemos un rastreo de sus apellidos, de su ADN, de su árbol genealógico, no son de sangre indígena. El mexicano no es igual al azteca precolombino. Entonces, tú no puedes decir nos conquistaron porque tú no eras azteca, tú no eras indígena nativo de estas tierras. Tú ya eres fruto de todo un proceso larguísimo de 300 años de mestizaje racial, pero también cultural, ¿no? Entonces, es una mentira decir que los españoles nos conquistaron, porque nosotros no somos los aztecas a los que Cortés les ganó en varias batallas hace 500 años. Somos el fruto de ello, ¿no? Por otro lado, tenemos también que viene como una idealización del pasado prehispánico, ¿no? Entonces, se nos dice como que era mucho mejor haber vivido en la época prehispánica que en la época virreinal, porque, y entonces se dice, no, es que por ejemplo, la medicina prehispánica era maravillosa, y bueno, como si de verdad la vida en la época precolombina hubiera sido maravillosa, ¿no? Y se hace como una idealización de este indígena fuerte, fornido, ¿no? Como el Moctezuma con su penacho y así súper marcado y lleno de cuadritos, ¿no? Pero finalmente es eso, es una idealización del pasado prehispánico. Y bueno, pues también hay que recordar que los indígenas también tenían una jerarquía social, también tenían una aristocracia, que también dentro de su estructura social, pues había indígenas que eran pobres y que vivían en condiciones de servidumbre. También hay que recordar, por ejemplo, que cuando se da la conquista española, no, la conquista no se logra solamente
por porque España haya tenido una fuerza militar más grande que la de los indígenas. Se logra porque hay indígenas que se incorporan a las fuerzas de Cortés, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos que el Imperio Azteca está dominando a una serie de pueblos alrededor y que no todos están conformes con esa dominación. Y que los pueblos de alrededor le pagan tributo a los aztecas y entonces pues cuando llegan los españoles ven en una alianza con los españoles una posibilidad de liberarse de ese dominio azteca. Y aquí tenemos el ejemplo como más claro de los tlaxcaltecas, que son de los primeros que se alían con los españoles, porque los tlaxcaltecas eran de los pocos pueblos que habían logrado resistir a la dominación azteca, pero que sabían que no lo iban a lograr por mucho tiempo más. Y algo que aquí es muy interesante es que después de la conquista, la corona siempre trató en condición de privilegio a la población tlaxcalteca. Siempre tuvieron más privilegios que cualquier otro pueblo indígena en agradecimiento a esa alianza que les permitió vencer a los aztecas. Entonces, bueno, ¿no? Aquí pongo un meme que me encontré hace un tiempo por ahí rondando en internet, ¿no? Que se burla justo de esta postura, ¿no? Entonces dice, maldita conquista española, éramos felices y no lo sabíamos. Y a la vez tenemos la imagen de un sacrificio humano, ¿no? Porque hay que recordar que los aztecas, pues, realizaban sacrificios humanos y ¿quiénes eran los principales sacrificados? Principalmente eran los mejores guerreros que habían capturado en un proceso de conquista de otro pueblo, ¿no? Bueno, también tenemos el mito de que los españoles cometieron un genocidio con la población indígena, ¿no? Y de que murieron muchísimos indígenas a causa de la conquista española. A ver, y aquí tengo que recordar, sí, efectivamente, murieron muchos indígenas en el proceso de conquista. ¿Qué es lo que se puede esperar de cualquier proceso militar? ¿No? O sea, no podemos pensar que haya guerra o que haya una conquista y que nadie muera. Pues seríamos unos ignorantes totales, ¿no? Y luego se dice que debido a las condiciones de servidumbre, murieron muchísimos indígenas y además esos españoles malvados y desgraciados que trajeron enfermedades a las tierras indígenas se hicieron que muchísimos indígenas murieran. Y bueno, es cierto que muchísimos indígenas murieron a causa de la viruela porque aunque también hubo españoles que murieron de este tipo de enfermedades, el indígena no tenía como esa protección generacional, esa inmunidad que se va dando, que sí ya tenía la población española. Entonces sí es cierto que se diezmó en gran medida la población indígena a raíz de estas enfermedades, pero no fue porque los españoles fueran unos desgraciados, fue pues, porque tuvieron la mala suerte de no haber tenido la enfermedad antes, ¿no? O por ejemplo también una de las razones por las que en Estados Unidos se han derribado esculturas de Fray Junípero Serra es justo porque dicen lo mismo, que Fray Junípero Serra fue un genocida y que mató a muchísimos indígenas. Y bueno, eso también es otra gran falsedad, ¿no? Y que además ni siquiera tiene un sustento histórico. Quienes afirman eso no tienen datos históricos que demuestren, ¿no? O sea, Fray Junípero Serra nunca cometió grandes matanzas de indígenas, ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, él vivió muy preocupado por el bienestar espiritual, pero también material de las regiones que iba logrando evangelizar, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de un códice colonial en el que se nos narra este problema de la muerte por las enfermedades, ¿no? Otro gran mito que se ha difundido muchísimo es que que la conquista espiritual se dio solamente por la fuerza, por el sometimiento y por la imposición, y que fue como una cosa cruel y malvada, ¿no? Y bueno, aquí creo que ya abundé un poco cuando hablé de la conquista espiritual, de cómo esta idea pues es un tanto falsa, ¿no? Porque no nació de la maldad de los evangelizadores, sino todo lo contrario, nació del deseo de que todos estos pobladores
no se fueran al infierno cuando se murieran, y si bien sí hubo lugares en donde se cometieron excesos y en donde, sobre todo en los primeros años, ¿no? En donde pues sí fue muy duro el proceso, por ejemplo, las primeras iglesias cristianas se derribaban los templos de los dioses indígenas y sobre eso se construían las iglesias. Entonces, por supuesto que fue una cuestión pues difícil, que fue como ruda o como fuerte para estas poblaciones, pero lo que yo quiero que también se vea es que no fue solo por un tema de sojuzgar, sino que fue más bien por un tema de incorporar a mi propia cultura, ¿no? Y bueno, otro gran mito muy difundido es el mito de la Inquisición, ¿no? Y aquí también nos podríamos dedicar un muy buen rato a hacer un análisis de cómo la Inquisición española no fue tan mala como casi todo el mundo dice, pero nada más, por ejemplo, algunos datos de la Inquisición en la Nueva España. En la Nueva España, a lo largo de 300 años, se condenaron solamente a 45 personas a pena de muerte. ¿No? O sea, 45 personas es nada en 300 años, ¿no? Por ejemplo, se estaba prohibido que en los procesos se condenara a muerte a los indígenas, porque se decía, los indígenas son nuevos cristianos y no les podemos exigir que tengan el mismo dominio de la fe católica que los españoles que ya vienen, ¿no? Y entonces, pues, las penas eran, pues, sin duda, mucho más, mucho menos severas para la población indígena que para la población española. Y bueno, ¿no? Realmente la Inquisición era un tema mucho más burocrático, ¿no? O sea, nosotros vamos al Museo de la Inquisición en la Ciudad de México y la mayoría de las cosas que ahí se presentan no las usaba la Inquisición de la Nueva España. Todos estos instrumentos de tortura tan horrorosos que se nos presentan eran instrumentos de la Inquisición de otros países, no de España ni de la Nueva España. Los inquisidores, además, tanto los inquisidores de Nueva España como de España, tenían una serie de manuales muy bien, como en el que se explicaba paso a paso muchas cosas. Por ejemplo, estaba prohibido torturar a un prisionero más de una vez, porque entonces se decía, si lo torturas muchas veces, va a terminar confesando por miedo al dolor y no porque en realidad lo haya cometido. Por ejemplo, ni en España ni en Nueva España se procesó a ninguna mujer por brujería, porque los inquisidores españoles decían, la brujería no es algo que se pueda comprobar, no podemos obtener pruebas de que haya habido brujería, por lo tanto no se puede procesar. Solamente se pueden procesar aquellas cosas de las cuales podemos tener pruebas concretas y fehacientes, ¿no? Entonces, les digo, el tema de la Inquisición en la Nueva España era mucho más aburrido de lo que nos cuenta el Museo de la Inquisición. Básicamente era dedicarse a revisar los libros que se imprimían, a que no atentaran contra la doctrina católica, y algún otro caso de herejía, algún caso de una comunidad que es en donde mueren más, de una comunidad judía que se empieza a formar en la Nueva España, pero realmente no fue pues como esta institución malvada que llegó a matar a todo el mundo. Y bueno, pues nada más concluyendo, ya para terminar esta reflexión y este momento muy interesante que he compartido con ustedes, pues quisiera terminar diciendo o invitándolos, uno, pues a que seamos muy críticos con todos los discursos históricos que se utilizan para fines políticos particulares o para fines políticos de ciertos grupos, ¿no? Porque entonces estos grupos políticos no van a utilizar la historia para conocer lo que sucedió, sino con un fin político, ¿no? Que es el caso de estos movimientos anticolonialistas, que pues lo que buscan es como posicionarse como víctimas, o ganar capital moral, que puede ser el ejemplo de nuestro presidente pidiéndole al rey de España que pida perdón, ¿no? Y aquí nada más quisiera yo comentar que desde Juan Pablo II se pidió perdón por los errores
y por los excesos que se hubiesen cometido en nombre de la conquista espiritual en todas estas tierras, porque hay que aceptarlo, sí hubo esos excesos y sí hubo vejaciones. Y también, bueno, pues finalmente aceptar que nuestra herencia como mexicanos proviene de una mezcla de muchas culturas, de cosas buenas y de cosas malas, pero que si nosotros nos quedamos con esta idea de nos conquistaron y nos saquearon y somos víctimas y nos juzgaron y nos oprimieron, pues entonces nos quedamos en un eterno victimismo que no nos va a permitir asumir la responsabilidad de nuestro bienestar material y moral como pueblo mexicano y voltear para adelante, ¿no? Y yo creo que en gran medida estos traumas históricos que el gobierno se ha dedicado a transmitirnos, pues no han ayudado en que como cultura logramos como sentirnos orgullosos de lo que somos. Entonces, pues invitarlos a que cambiemos un poco esta visión, a que seamos muy críticos y a que asumamos pues con orgullo toda la riqueza y toda la herencia que nos viene de haber tenido un pasado hispánico y un pasado prehispánico también. Y pues muchas gracias. Sí, bueno, mira, hay que partir en primer lugar de que es difícil el conocer todos esos detalles. No es algo fácil porque los pueblos prehispánicos no tenían escritura y mucho de lo que nosotros conocemos de ellos son la- los escritos que dejaron muchos religiosos y muchos escribanos españoles, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos al haber al ver todo desde una mirada española, pues quizás no nos cuentan
muchas cosas como nosotros, o sea, como realmente pasaron, sino que hay que entender que está atravesado por una mirada cristiana, por una mirada occidental, ¿no? Entonces es como muy difícil como tener un conocimiento como más claro, más certero, más objetivo de la vida de los pueblos precolombinos, ¿no? Pero bueno, que, por ejemplo, hay, ¿qué cosas podemos saber? Bueno, podemos saber, como muy cierto, lo que comentaba yo hace un momento, que sobre todo, sobre todo hay que tener en cuenta que las regiones más pobladas, de mayor población indígena, son lo que actualmente es el centro del país. Un poquito como de Querétaro hacia, hacia Michoacán, y de ahí hay como un salto importante hacia Oaxaca, y así como que van a ser cada vez menos, lugares menos poblados, ¿no? Pero digamos que lo que nosotros podemos entender que está como más poblado es como la región del centro, que vendrían siendo Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, estas zonas o estas regiones, ¿no? Y entonces, como les comentaba yo hace un momento, eran poblaciones que en su mayoría eran dominadas por el imperio, bueno, nosotros le decimos imperio azteca, no es como la palabra que tenemos como para comprenderlo, para explicárnoslo, pero bueno, estaban dominados por el pueblo azteca y pagaban tributo, y cada pueblo tenía como su tributo a pagar, ¿no? Podían pagar tributo en plumaje de aves o así, ¿no? Este, y entonces la sociedad azteca era una sociedad muy militarizada, muy jerarquizada en este sentido, y bueno, ¿qué, ¿qué cuestiones interesantes se tenían? Pues se tenía una medición del tiempo por medio de los calendarios, se tenía una cultura religiosa pues muy, muy arraigada, ¿no? De diferente, una cultura politeísta, y y bueno, sin duda era también una, pues no sé si decirle civilización, pero bueno, eh, por ejemplo, no se utilizaba, todavía no se dominaba el uso de los metales, tampoco se conocía o se utilizaba la rueda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que para que Moctezuma comiera pescado fresco todos los días, están estos eh, corredores que no estoy segura si se les llamaba tamemes, que, que hacían como una carrera de relevos de México a Veracruz. Entonces iban corriendo pescaban el pescado en Veracruz y lo iban trayendo como en relevos para que Moctezuma pudiera tener un pescado fresco. Bueno, pues no tenían la rueda para hacer este tipo de movimientos mucho más eficientes, ¿no? Sin embargo, pues tampoco hay que pensar que fueran una cultura inferior o atrasada, porque tenían sus muchas otras riquezas, como en su conocimiento astronómico, en su conocimiento medicinal, en su conocimiento sobre el paso del tiempo y el calendario, y eran una sociedad pues compleja, jerarquizada, con sus roles sociales, ¿no? A diferencia de los pueblos del norte, que eran pueblos más bien seminómadas, y de hecho la evangelización y los procesos de civilización en el norte fueron mucho más difíciles que en el centro, por esta cuestión de que eran pueblos más seminómadas, más difíciles de dejarse dominar o de dejarse adaptar a esta cultura. No sé si eso responde a tu pregunta.
O una mezcla de cosas, ¿no? Por ejemplo, los voladores de Papantla que vemos nosotros afuera del Museo de Antropología, pues eran propios de la zona de Veracruz, no de la cultura azteca, ¿no? Y bueno, el show se nos vende como si también hubiera sido azteca, ¿no? Y sí, en estos bailes indígenas, pues como que se intentan retomar muchas como cosas iconográficas de los pueblos indígenas, pero también sin duda hay muchas otras venidas a la imaginación o a la interpretación. Yo, a mí, por ejemplo, teníamos el concepto de que, por ejemplo, los mayas, ¿no? En la península de Yucatán, en un pueblo, le llamaban la Grecia, y le llaman muchos, ¿no? La Grecia americana, ¿no? Pero con una idealización. Yo soy fanático de la cultura maya, me encanta su arquitectura, su imaginario, ¿no? Entonces, el Popol Vuh es bellísimo, pero había una imagen de que era un pueblo idílico, pacífico, y ellos sí dejaron escritura. Están las estelas ahí, y cuando uno se pone a revisar qué dice la estela de la conquista de tal rey jaguar al rey no sé qué del otro lado, es increíble la hazaña con la que entre ellos mismos se trataban, ¿no? O sea, no había una cuestión, el imaginario que nos han hecho creer que era pacífico, y vivían en una especie de paraíso terrenal. Digo, haciendo justicia, eso no es histórico, ¿no? Como en todos los lugares, había guerras, había epidemias. De hecho, es un misterio por qué los mayas cada vez se resuelve más, pero ¿por qué ya no estaban? Cuando los españoles llegaron, los de las grandes ciudades ya no existían o no estaban en su apogeo, ¿no? Y en parte, ¿perdón? Sí. Sí, en Sí, decadencia, y tienes mucha gente va a Tulum, se casan ahí, X, y lo ven muy bonito, pero es un maya decadente completo. O sea, ve a Uxmal, a Chichén, y eso sí son ciudades imponentes, pero ya no estaban habitadas, ¿no? Por una serie de cuestiones ahí que no era ningún paraíso terrenal, ¿no? sí, también hay pues muchos huecos que no terminamos de conocer, por ejemplo, de por qué, de por qué el sitio ay, se me fue, ¿cómo se me fue? Donde está la pirámide del Sol y de la Luna. Michoacán. Ajá, por ejemplo, Teotihuacán también es un lugar que para cuando llega los españoles ya ha sido deshabitado y se tiene hay muchas ideas, ¿no? Y suposiciones de por qué se pudo haber despoblado, pero también, bueno, claro, también otra cosa muy interesante es que toda la construcción de las pirámides y de todos estos centros también nos habla mucho de que sí había un conocimiento matemático, arquitectónico, etcétera, etcétera, ¿no? En estas culturas y de que también hubo intercambio, ¿no? Por ejemplo, en el tema del calendario y de las pirámides, se demuestra que hubo un intercambio importante entre la cultura maya y la cultura de Teotihuacán y también la azteca. Y tolteca también. Chichén es maya tolteca, ¿no? La ciudad. Y es muy interesante todo eso. Bueno, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Sería otra cuestión, ¿no? A mí me parece que un aporte muy interesante del modo de ser y de ver de los españoles es el mestizaje propio, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves cómo viven los indios norteamericanos hasta ahora, y viven en reservaciones, están aislados. Y en México tú vas caminando y ves a la gente, mucha gente tus vecinos, este, no sé, en el trabajo, y hay muchas personas con rasgos indígenas. Hay unos que tú dirías, este es un español clavado, ¿no? Hasta tienen un dejo todavía, hay quien tiene un dejo ahí para hablar. Pero, y además, por ejemplo, nos casamos, por ejemplo, morenos con güeros, con güeras. Los hijos, tú dices, oye, este es mi hijo, y ves uno que es güerito, güerito, y el otro es morenito. O sea, no tenemos distingos aunque sí hacemos luego, ¿cómo te diré? El bullying famoso, ¿no? El negrito,
teniendo, no sé qué. Pero no tenemos esa situación de discriminar en nuestras relaciones. Creo que eso es producto de cómo se desempeñaron los españoles aquí, ¿no? Y, por ejemplo, hay registros que indican que la población negra que llegó aquí de África, digamos, a trabajar, eran también cantidades tipo Puerto Rico, tipo Cuba, pero ya no se observa ese mestizaje físico, es muy poca la población que sigue identificada como afrodescendiente porque fue cooptada, ¿no? No hubo... O es en lugares muy, muy puntuales, ¿no? Quizás, por ejemplo, en Oaxaca y así. Así Y es. ahí es, por ejemplo, muy interesante, en todo el tema anticolonialista que se ha acusado a Fray Junípero Serra de haber traficado con esclavos africanos. La población esclava en Nueva España era del 0.02%. Es decir, eso significa que sí hubo esclavitud en la Nueva España, pero si lo comparamos con la población de la misma época, que es finales del siglo XVIII, en Norteamérica la esclavitud es del 70%, ¿no? Entonces, pues es un error muy, muy grande pensar que los colonizadores fueron esclavistas, ¿no? Claro, sí hubo esclavos, pero fue, digamos que no fue lo normal o la regla, ¿no? Y el tema del mestizaje, pues sí, definitivamente, eso es lo que somos los mexicanos, un pueblo mestizo, ¿no? Y, y si bien sí hay ciertos como resabios o dejos de pensar que lo español es mejor o ciertas actitudes clasistas que pudiéramos llegar a tener, bueno, pues sí, sí existen, sin duda hay que ir trabajando para que vayan quedando en el pasado y en el olvido, y más bien hay que enfocarnos en sentirnos pues como orgullosos de ese mestizaje y de esa, pues de ser sea tanto indígena como hispánica. Y a mí es cuando me causa extrañeza que digan es que nos saquearon, nos robaron. Pues a nosotros no, porque no somos netamente indígenas, ¿no? Primero, no ocurrió, pero además no es propio decir eso, ¿no? Estaríamos mejor. Pues no estarías. Simplemente si el español no hubiera llegado aquí, no estaríamos, Tú no existirías, ¿no? ¿no? Sí, este, otro, otro ejemplo, justo en este sentido de lo que dices, es en, ay, perdón, se me fue la idea. Este, es que en el embarazo me pasa mucho que se me van las ideas, pero algo iba yo a comentar sobre esto que decías tú de que ¿Estás nos... esperando bebé? Sí, sí, estoy esperando bebé. Y sí, justo en el embarazo se me viene una idea y luego lo olvido, como lo de Felicidades. Teotihuacán. Sí, pero bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Pues no sé, Rafa.
Sí, así es. Y ya recordé qué es lo que iba a decir, como aportando en este mismo sentido. Eh, Algo que es muy interesante dentro de de cómo España hizo todo este proceso fue que, por ejemplo, el tema de las lenguas indígenas se respetó muchísimo. Se, se, y en donde viene a desaparecer o a, o a disminuirse el valor de las lenguas indígenas, realmente es una vez que México es independiente, que se tiene que conformar como nación, y en esta idea de los estados-nación, de que debe de haber una unidad que se da principalmente por el lenguaje, es donde viene como todo el hacer de menos las lenguas indígenas, ¿no? Entonces se calcula que, por ejemplo, para la independencia, el 90% de la población que vivía en México conocía algún dialecto indígena o hablaba algún dialecto indígena, además del español, y en donde se va a llevar a cabo como toda una tarea eh, de, de olvidar las lenguas indígenas para darle mayor importancia al español, va a ser en el México independiente. Y tenemos, por ejemplo, el caso de que tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz fueron muy duros con poblaciones indígenas. Por ejemplo, Benito Juárez tuvo un problema hacia el norte, no recuerdo exactamente si fue en población de los yaquis o de algún otro pueblo indígena, en donde empezaron a rebelarse al gobierno mexicano y frente a esa rebeldía dividieron al pueblo indígena y a la mitad del pueblo indígena lo llevaron a vivir a la Sierra Lacandona. De tal manera que varios de los indígenas actuales de la zona maya no, no provienen de los mayas, sino del norte. Y se hizo este movimiento como para desarraigar esa cultura y que estos pueblos se dejaran de rebelar y se incorporaran a un proceso de formación natural, ¿no? Entonces, y es muy paradójico que haya sido Benito Juárez y a la vez, bueno, Porfirio Díaz después también lo hizo, pero Juárez era indígena, ¿no? Entonces, este mito de que Juárez era indígena fue muy bueno con los indígenas, pues es eso, es un mito, porque en la práctica sus políticas llevaron a una pérdida importante del lenguaje y de las culturas indígenas que todavía quedaban en su época. Sí, además la misma ley de amortización de bienes fue un golpe muy fuerte a todas las comunidades indígenas que precisamente vivían o tenían como una de sus costumbres arraigadas y que no se desapareció con la colonia de la propiedad comunal. Así es. Y la ley Juárez, precisamente, la ley de amortización de bienes no solo afectó a la iglesia, sino que afectó principalmente a las comunidades indígenas. Así es. Y finalmente un poco, porque esta es de las que más nos hemos prolongado, porque además es un tema pues, tan interesante. El tema de la Inquisición, vale la pena señalar que, como tú lo mencionabas ahí, que en la Nueva España era un asunto muy burocrático, pero en general el tema de la Inquisición también es un mito. Solo vale la pena comentar que en muchos lugares de Europa los que eran sujetos a algún proceso, pues vamos a llamarle penal o de justicia para ser sancionados, preferían ser juzgados por la Inquisición que por los juzgados comunes civiles. ¿Por qué razón? Porque la Inquisición era digamos, bueno, era una institución que respetaba muy fuertemente el procedimiento jurídico para poder probar la culpabilidad de una persona. Lo que no sucedía en otros, en otro tipo de juzgados, de juicios, en donde había pues una gran arbitrariedad. No era necesario que se demostrara la culpabilidad de alguien para ser condenado, bastaba con que el que tuviese el poder, ya fuera el rey o algún príncipe, lo que fuera, o el que encabezaba el lugar, para ser condenado. Mientras que si eras juzgado por la Inquisición, tenías la oportunidad de ofrecer pruebas, ser escuchado y vencido en juicio, como dicen hoy los abogados, ¿no? Este, que hubo en Europa, pues gente que seguramente fue
condenada de manera arbitraria, es muy probable, pero él era más fuera de la Inquisición que dentro de la Inquisición. Y en la Nueva España eso fue un tema que la verdad no vale la pena ni siquiera discutir mucho sobre él porque no hay gran cosa de qué hablar. Sí, lo triste ahí es que, por ejemplo, se nos venda la idea contraria, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de la Inquisición está una figura muy abominable que es la Dama de Hierro, que es como este sarcófago con puntas que se cierra, ¿no? Que se dice que se usaba para torturar prisioneros, y esa Dama de Hierro nunca se utilizó ni en la Inquisición de Nueva España ni en la Inquisición española. Fue utilizada por tribunales civiles en Alemania, entonces, pero no en estas tierras. Y cuando uno entra al museo y da el paseo, se presenta como si se hubiera utilizado aquí. Sí, grandes pues mentiras históricas, ¿no? O falsas o medias verdades. Así es. Como está igual pasando ahorita con el asunto de que quieren decir que estamos también en la fundación de Tenochtitlan, de la Tenochtitlan azteca, digamos, cuando pues ya se ha comprobado que no hay ningún dato para decir que, que eso sea así. Pero bueno, son asuntos que traen otra connotación más ideológica que histórica, ¿no? Pues muchas gracias, Mari Carmen. No sé, Jorge, si quieres hacer alguna otra intervención. Decir, por ejemplo, que hay estandartes, ¿no? Que te dicen de manera ideologizada, ¿no? A este lo quemó la Inquisición. Hay un ejemplo muy claro. Hay un científico que se llamó Miguel Servet, un español, que descubrió la circulación sanguínea, pero además tenía unas opiniones así medio, era cristiano, pero tenía opiniones heréticas, digamos, en relación a la persona de Jesús. Y lo quemó la Inquisición, pero fue la de los hugonotes, o sea, esos cuates lo quemaron en Holanda. Entonces, pero a ti te dicen fue la Inquisición y tú crees que fue la católica, ¿no? Y esa no, de manera general, no actuaba así como los holandeses y los alemanes, como decía Marisol, eran muy bravos, ¿no? Mucho más bravos que los católicos. Y nada más hace falta buscar tantito, a ver, la vida de Miguel Servet, descubridor de la, de la circulación. Y sí, sí lo quemó la Inquisición, pero fueron los hugonotes, los holandeses, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen Ibarrola. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Ahora sí que ya llevamos para 1 hora 45 minutos, pero la verdad es que nos has mantenido aquí, pues, al pie del asiento, muy atentos a todo lo que has expuesto. Agradecemos mucho tu participación, gracias que nos acompañaste el día de hoy. Y recordarles a todos que pues estamos aquí todos los jueves con conferencias de muy diversa índole. Ya Americano ya había estado con nosotros con otros temas. Esperamos que otra día nos vuelvas a acompañar. Y recordarles que lo que decíamos al principio, tenemos abiertas las inscripciones para todas las ofertas educativas de la universidad, filosofía, derecho, mercadotecnia y la maestría en doctrina social cristiana que pues estamos por iniciar. Y Jorge, si nos platicas qué tenemos para las próximas semanas para ya ir cerrando. Sí, cómo no. Bueno, la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener al maestro Marco Moreno, que nos va a explicar qué cosa es la ingeniería social. Es el 12 de agosto. Luego, el 19 de agosto, vamos a tener al doctor Eric Rosas con un tema muy interesante que es perspectivas del desarrollo científico en México. O sea, qué esperar, ¿no? Acerca del desarrollo de la ciencia en este país. Luego, el 26, que es el último jueves del mes, tenemos la tradicional plática de doctrina social que vamos a tener con el doctor presbítero Pedro Miguel Funes, que es Cruzado de Cristo Rey, y ya nos explicarán después, o veremos cuál es el tema particular, pero es doctrina social. Y comentarles que durante el mes de septiembre vamos a tener ese mes tiene 5 jueves. Entonces, el primero, el segundo, el tercero y el quinto jueves de ese mes, vamos a tener un curso de doctrina social que nos va a impartir el padre Arturo Ríos, Cruzado Cristo Rey también, maestro en educación,
Entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y como una cuestión especial por las fiestas patrias, vamos a tener también el jueves 16, primero Dios, un panel aquí de expertos que vamos a platicar acerca de la figura histórica tan debatida, ¿no? Y a ver, Mari, si puedes acompañarnos, estaría perfecto. Digo, si puedes y si estaría muy bien, ¿no? Vamos a platicar de Iturbide, de este personaje tan controversial, ¿no? Pues ahí te invitamos. No te habíamos dicho, pero creo que estaría muy bueno. Tú nos dirás, ¿no? Si estás libre, si puedes. ¿Ok? Sí, esperemos que sí. Ok, pues eso es lo que tendremos próximamente. Estás invitada a todos los eventos. Si puedes estar con la doctrina social, va a ser muy, muy interesante. Muchas gracias. Y Sí, si has sí. escuchado al Padre Ríos, amenísimo y es un sabio, ¿no? Ujú. Sí, 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 los acompaño. Ok, Pues muchas pues eso gracias es de todo. nuevo, la maestra Mari Carmen Reborla, por el interesante tema que el día de hoy nos has compartido. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. La Universidad del Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Agradece a todos su atención. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.